Listo. Ok, muy bien. En este video es la continuación de el desarrollo del punto 2 del subapartado 2.2 de la actividad 7 del curso de análisis cuantitativo. En este apartado 2.2 vamos a seguir profundizando en el concepto de distribución normal y probabilidades. Y lo que ahora vamos a comentar es lo siguiente. Es, si habíamos visto en el video anterior, que al unir los conceptos de variable aleatoria y distribución normal, arribamos a este concepto de distribución normal de probabilidades. Y si entonces cualquier variable continua medida en la población tuviera esta o una forma parecida a la distribución normal, lo que se decía es que sabiendo eso, entonces también podemos saber, ubicando cualquiera de los valores que pueda adoptar nuestra variable x o aleatoria, y según donde se encuentre debajo de la curva, podemos calcular su probabilidad de ocurrencia. El asunto es, si eso lo sabemos, entonces estamos diciendo que esta curva aplica para muchas variables, y muchas variables que pueden estar medidas en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, hemos venido trabajando con la variable de edad, pero ¿qué tal si trabajamos también con la variable de votos? ¿O qué tal si estamos trabajando con una variable cuantitativa que puede ser el número de iniciativas legislativas presentadas por cada grupo parlamentario en el Congreso en el Congreso de la Unión en México, o los congresos en América Latina? ¿O qué tal si empezamos a medir la estatura de las personas, o de la estatura de los candidatos, o si empezamos a medir otras variables continuas? Y a todas les aplicamos el mismo principio de la distribución normal de probabilidades. Pues el primer asunto es cómo hacer comparable, o cómo hacer aplicable más bien, este concepto de distribución normal de probabilidades a muchas variables con diferentes unidades de medida. Bueno, para hacer aplicable ello, si se dan cuenta en esta gráfica, lo que tenemos que hacer es que las unidades de medida de nuestra variable original, en este caso vamos a seguir trabajando con la variable edad de personas con síntomas COVID, lo que tenemos que hacer es, para hacerlo comparable y aplicable este supuesto teórico, es que tenemos que hacer un procedimiento de transformación de las unidades de nuestra variable. Y eso lo que quiere, ese proceso de transformación se llama estandarización. Lo que quiere decir la estandarización es que tomamos nuestra variable en sus unidades originales, por ejemplo vamos a trabajar con la edad, y la tenemos que transformar a una unidad de medida que sea estándar, o que de alguna manera sea aplicable en términos genéricos para cualquier otra variable. Y si se dan cuenta, en esta gráfica lo que está representado es en el punto central de la distribución está una m o una mu. En este caso sería una mu, y se refiere a la media, al valor de la media o el promedio para nuestra variable. En el caso de la variable con la que hemos venido trabajando, que es la edad, el promedio sería de 42.6 años. Pero si se dan cuenta, hacia la derecha, si nos movemos en una unidad, al estandarizar la variable, la nueva unidad de medida está representada por este símbolo, que es una sigma. Y aquí entonces tenemos una sigma positiva, dos sigmas positivas, tres sigmas positivas, y así puede avanzar hasta infinito de sigmas positivas. Y si nos movemos a la izquierda de mu, está menos una sigma negativa, o menos una sigma. O nos movemos en otra unidad, está menos dos sigmas. Nos volvemos a mover en otra unidad a la izquierda, está menos tres sigmas, y así términos negativos hasta menos sigma infinito. Estas sigmas representan unidades de desviación estándar, que es una medida de variabilidad que habíamos visto en sesiones previas de estadística descriptiva. Entonces lo que hacemos, el proceso de estandarización lo que hace es que toma la variable original, toma su unidad de medida y la transforma de tal manera, o la estandariza de tal manera, que pasamos en este caso de años a unidades de desviación estándar. Pero esto igual puede
aplicable para cualquier otra variable. Por ejemplo, si lo que estamos midiendo son votos por un partido y lo estandarizamos, entonces pasamos de votos a unidades de desviación estándar o sigmas. En otras ocasiones estas sigmas son representadas por zetas, una letra, la letra que es la z. Y lo interesante de esta distribución, de conocer esta distribución que ha sido estudiada por mucho tiempo, es que ya se sabe, ya sabemos, siguiendo esta curva de distribución normal, ya sabemos que según el valor en unidades z, según donde nos encontremos sobre el eje x, vamos a saber también la probabilidad asociada a ese valor z. Por ejemplo, ya se sabe de manera estandarizada que entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, en esta área se encontrará un poco más del 68% de los casos de nuestra distribución. Entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar se encontrará el 95% de los casos en torno a la media, y entre menos 3 y más 3 se ubicará casi el 99% de los casos, y se pueden dar cuenta que por arriba de menos 3 y por abajo de menos 3 entonces se encontrará el 1% de los casos, o el 1% de los casos más extremos o más difíciles de encontrar. Y otra manera de saber, de conocer esas probabilidades o cuál es la probabilidad que hay debajo de cada punto de la curva, tal vez lo conozcan ustedes por un mecanismo muy viejo que muchos de ustedes habrán visto en la prepa y que se llaman las tablas de distribución normal. Estas tablas de distribución son estas dichosas tablas, espero que las recuerden, y aquí lo que se representa en la curva es cuál es el área debajo de la curva de la que se quiere conocer la probabilidad de ocurrencia. Recuerden, como es una curva que está estandarizada, por eso se representa en el eje de la x la variable z, la unidad de medida z. Y si van a las curvas de distribución estándar, lo que ven es lo siguiente: ven los valores z para cada una de las variables, ven sus valores en negativo, sus valores en negativo, y aquí es el primer entero con el primer decimal, y si nuestro valor z tiene dos decimales, entonces lo que buscamos es el valor de la celda que corresponde a la reunión de el primer entero, el primer decimal, junto con el segundo decimal. Y lo que ven adentro, estos valores que se encuentran adentro, son las probabilidades asociadas a cada valor z. En ese sentido, por ejemplo, si lo que nos interesa, esta es la manera en que se lee. El número que busco es primero la parte entera y el primer decimal, y después busco la unión en la celda con el segundo decimal, y lo que hay adentro son las probabilidades. Por ejemplo, si nos interesa conocer cuál es la probabilidad de un valor que fue estandarizado, por eso z, que se encuentra a 0.34 unidades z, lo que hacemos es en la tabla buscar el 0.3 primero, 0,3 o 0.3, y el segundo decimal es el 4, 0.3 más 0.04, esta es la unión. Y aquí sabemos que la probabilidad asociada a encontrar este valor desde el valor mínimo hasta el valor z que nos interesa, la probabilidad de los casos que se encuentran a la izquierda de este punto, siempre se lee de izquierda a derecha, hasta este punto es de el 0.63, la proporción de 0.63 de los casos, o el 63% de los casos está contenido en esta área de la curva. Esto es importante saberlo, esto es lo que vamos a estar calculando con RStudio a continuación, en el siguiente video.